Buenas tardes, mi nombre es Divani Jimena García Rodríguez, soy alumna de sexto A mixto de la carrera de Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas. Mi docente es Leila, también es Leila, y el día de hoy hablaremos acerca de los contratos mercantiles. Durante este video abarcaremos todos los contratos que a continuación les mencionaré. Bueno, a continuación en este video analizaremos los contratos mercantiles, los cuales son fundamentales para nuestro sistema. Muchos contratos mercantiles los llevamos a cabo día a día y nosotros no tenemos idea de que los estamos realizando. Entonces, a diferencia del derecho civil o de la materia civil, en el derecho mercantil, los contratos se rigen principalmente por la celeridad, la buena fe, el ánimo de lucro y la especulación comercial. Para comprender la estructura operativa de cada contrato, desglosaremos a continuación los contratos. El primer contrato que vamos a ver en este video es el de la comisión mercantil. Su fundamento legal lo podemos encontrar en el artículo del 273 al 308 del Código de Comercio. El concepto de dicho contrato es el contrato de mandato aplicado a actos concretos de comercio, por el cual el comisionista se obliga a ejecutar por cuenta e interés del comitente las operaciones mercantiles encomendadas, actuando a nombre propio o de su representado. El objeto real. El objeto real es la gestión e intermediación de los actos de comercio encomendados y las provisiones de fondos o mercancías. El objeto jurídico. Su objeto jurídico es la obligación de hacer consistente en realizar actos jurídicos mercantiles por cuenta ajena. Su objeto material son los bienes, mercancías, títulos, valor o recursos adinerados sobre los que recae la comisión. Su clasificación es que es típico, es nominado, es bilateral, es oneroso por naturaleza, es preparatorio y también de colaboración. Sus elementos esenciales. Debe de existir el consentimiento, debe estar expreso o tácito y el objeto. Los elementos de validez son la capacidad legal, la ausencia de vicios de la voluntad y la licitud del objeto. Las clases de este es comisión en nombre propio, el cual quiere decir que obliga al comisionista frente al tercero o en nombre del comitente. Los tipos que existen son comisión de venta, de compra, de cobro y de administración de fondos. Sus modalidades son con o sin provisión previa de fondos, con garantía de cobro y con facultades limitadas o discrecionales. Sus características principales son que es revocable, es personalísimo e impone el deber de rendimiento de cuentas y otorga el derecho de retención al comisionista. Los derechos y obligaciones del comitente son que debe proveer fondos, indemnizar gastos y pagar la comisión. Y los del comisionista son que debe ejecutar el encargo según las instrucciones, conservar los bienes y rendir cuentas detalladas. Las formas de extinción puede ser por revocación del comitente, puede ser por renuncia del comisionista, puede ser por muerte o inhabilitación de las partes y de último puede ser por el vencimiento del plazo. Un ejemplo que pudiéramos añadir en este contrato es si un fabricante
que contrata a un agente comercial local para colocar lo que se le encomendó y vender sus inventarios en una zona geográfica a cambio de un porcentaje de ganancia. Es importante sacar a tema que el comisionista tiene prohibido para sí lo que se le encomendó vender, o tampoco puede vender sus propios bienes al comitente sin que la autorización esté por escrito. Bueno, a continuación hablaremos del segundo contrato, el cual es el depósito mercantil. Su fundamento legal lo vamos a encontrar en los artículos del 332 al 338 del Código de Comercio. Su concepto es que es un contrato real y de tracto sucesivo por el cual el depositario recibe del depositante una cosa mueble mercantil para su guarda, custodia y posterior devolución mediando una retribución económica. Su objeto real es la guarda, custodia y conservación física de la cosa o las cosas muebles entregadas. Su objeto jurídico es la obligación de hacer custodia y la restitución del bien en el estado recibido. ¿Esto qué quiere decir? Que el bien no debe de tener ningún detalle de cómo se entregó. O sea, si nosotros lo entregamos en un estado, en una forma en el cual nosotros tenemos conocimiento que no tiene ningún daño, al momento de que lo recibimos de vuelta, no debe de tener ningún tipo de daño porque aquí ya está incumpliendo esta parte. Su objeto material son mercancías, bienes muebles fungibles o no fungibles, títulos de crédito y dinero en efectivo. Su clasificación puede ser típico, nominado, bilateral, oneroso por presunción legal de comercio y de tracto sucesivo. Sus elementos esenciales tenemos que es el consentimiento y el objeto. Los elementos de validez es la capacidad legal de las partes, es la ausencia de vicios y licitud del objeto. Sus clases son de depósito regular, en los cuales se restituye el mismo bien, e irregular, que son bienes fungibles o dinero, donde se devuelve un equivalente. Sus tipos son en depósito en almacenes generales de depósito, depósito bancario y depósito mercantil común. Sus modalidades son a plazo determinado, a la vista o puede ser también en caja sellada. Sus características son su presunción de onerosidad, su naturaleza real y la transferencia únicamente de la tenencia. Los derechos y obligaciones del depositante son: el depositante paga la retribución y reembolsa los gastos de conservación, y el depositario custodia el bien con diligencia y lo restituye cuando se le solicite. Las formas de extinción de este contrato es a través del vencimiento del plazo, la reclamación anticipada del depositante, la pérdida de la cosa por caso fortuito o mutuo acuerdo. Bien, ahora veremos el tercer contrato, el cual es el contrato de préstamo mercantil. Su fundamento legal lo vamos a encontrar en los artículos del 358 al 364 del Código de Comercio. El concepto de este contrato es que dicho contrato es traslativo de dominio por el cual el prestamista transmite la propiedad de dinero, títulos o mercancías fungibles al prestatario, el cual se obliga a restituir otro tanto de la misma especie y calidad, destinándose al tráfico comercial. El objeto real de este contrato es la suma de dinero, títulos o mercancías prestadas, así como los intereses pactados.
Su objeto jurídico es la transferencia temporal de propiedad con obligación correlativa de restituir el equivalente. Su objeto material es el dinero de curso legal, valores financieros y materias primas o mercancías fungibles. La clasificación de este contrato es que es típico, nominado, bilateral, oneroso, traslativo de dominio y es principal y de tracto sucesivo. Los elementos esenciales son el consentimiento para transmitir y restituir el objeto. Su elemento de validez o sus elementos de validez es la capacidad general de disposición, la ausencia de vicios y licitud en el destino de los bienes. Sus clases son el préstamo de dinero con el préstamo de títulos o de valores y el préstamo de mercancías en especie. Sus tipos son el préstamo con garantía real y el préstamo quirografario. Este es el de la garantía personal. Sus modalidades son a plazo fijo, es amortizable en pagos periódicos con interés fijo o variable. Al igual sus características, se presume mercantil entre comerciantes o si las cosas se destinan al comercio, deben intereses legales u ordinarios. Los derechos y las obligaciones del prestamista es principalmente la entrega del bien o del dinero, y los derechos y obligaciones del prestatario es que restituye igual cantidad y calidad y paga los intereses pactados. Su forma de extinción es a través del pago del capital e intereses, condonación de la deuda, innovación o compensación. Ok, ahora veremos el contrato de compraventa mercantil. Su fundamento legal lo vamos a poder encontrar en los artículos del 371 al 387 del Código de Comercio. Su concepto es que es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o derecho mercantil y el comprador a pagar un precio cierto y en dinero, con el propósito de especulación comercial. Ok, ahora su objeto real es la mercancía o derecho vendido y el precio en dinero. Su objeto jurídico es la transmisión recíproca de la propiedad del bien y del dinero. Su objeto material son bienes muebles, mercancías, productos terminados o inmuebles adquiridos para lucro. Su clasificación puede ser típico, nominado, bilateral, oneroso, conmutativo y objeto. Su clasificación puede ser típico, nominado, bilateral, oneroso, conmutativo, principal, consensual y traslativo de dominio. Ahora bien, sus elementos esenciales son el consentimiento sobre objeto y precio y el objeto, el cual es con ánimo de lucro o de reventa. También tenemos lo que son los elementos de validez. Estos elementos de validez es la capacidad jurídica para enajenar, ausencia de vicios y formalidad libre, salvo a inmuebles. Y sus clases son compraventa nacional, internacional, sobre muestra o de mercancías en tránsito. Sus tipos son con reserva de dominio, en abonos y a ensayos o sujetas a Incoterms. Sus modalidades son por venta a vistas, por acervo, al por mayor o al menudeo. Sus características es el ánimo de especulación comercial, el cual establece plazos muy breves para reclamar vicios ocultos. Este tiene un lapso para poder reclamarlo de 30 días.
Los derechos y obligaciones del vendedor es entregar el bien, garantizar la posición pacífica y responder por evicción y vicios ocultos. Y los derechos y obligaciones del comprador es pagar el precio en tiempo y recibir la mercancía. Sus formas de extinción son el cumplimiento total, la rescisión por incumplimiento, la rescisión por vicios ocultos o por mutuo acuerdo. Ahora bien, el siguiente contrato que vamos a ver es el de permuta mercantil. Este contrato, su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 388 del Código de Comercio. El concepto de este contrato es que es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa mercantil a cambio de recibir la propiedad de otra, con fines de especulación comercial. Su objeto real es que los dos bienes o derechos mercantiles se intercambian. Su objeto jurídico es la transmisión recíproca y cruzada de la propiedad de los bienes. El objeto material son inventarios, maquinaria industrial, vehículos comerciales, títulos o derechos de explotación. Su clasificación es típico, nominado, bilateral, oneroso, conmutativo, principal y traslativo de dominio. Los elementos esenciales de este contrato es que es por consentimiento mutuo de permutar y el objeto doble, que es los dos bienes mercantiles. Sus elementos de validez. Estos son la capacidad para enajenar, la ausencia de vicios y licitud de ambos bienes. Las clases dentro de este contrato es la permuta simple y la permuta mixta. En esta es que una de las partes se paga en dinero y la otra en especie. Los tipos que existen es el intercambio de inventarios sobrante o permuta de activos fijos sin empresas. Las modalidades es que está sujeta a avalúo, es un avalúo previo sobre muestras o diferida en el tiempo. Sus características. Se rige supletoriamente por las reglas de la compra-venta. Cada parte se considera vendedora de las cosas que entrega y compradora de las que recibe. Los derechos y obligaciones en este caso es igual para ambos, ya que ambos permutantes tienen las mismas obligaciones, que son el transferir los bienes de dominio, entregar el bien en tiempo y responder por la evicción. Su forma de extinción es el cumplimiento del intercambio, la rescisión por evicción de alguno de los bienes o por mutuo disenso. Ok, ahora veremos el contrato de consignación mercantil. Su fundamento legal lo vamos a encontrar en los artículos del 392 al 394 del Código de Comercio. El concepto de dicho contrato es que este contrato es por el cual el consignante transmite la posesión y custodia de bienes muebles al consignatario para que éste los venda en un plazo o a un precio pactado o los devuelva si es que no se venden. Su objeto real son los bienes muebles consignados y el precio de venta acordado. Su objeto jurídico es la transmisión de la posesión con facultad de disposición para venta y la obligación de pagar el precio o devolver el bien. Su objeto material son los bienes muebles y no perecederos, los cuales pueden ser libros, vehículos, electrodomésticos, joyería, etc. Su clasificación es que dicho contrato es típico, nominado, bilateral, oneroso, real, principal y de tracto sucesivo. Sus elementos esenciales son el consentimiento, la entrega material de los bienes y el objeto. Sus elementos de validez son la capacidad legal,
la legitimación para disponer de las mercancías y fijación de retribución o margen. Las clases de dicho contrato son consignación a precio fijo y consignación de margen de comisión variable. Sus tipos son venta de autos usados en lotes comerciales o distribución de libros en tiendas. Sus modalidades es con plazo forzosos, con exclusividad geográfica o libre. Sus características es que el consignante conserva la propiedad, los bienes son inembargables por acreedores del consignatario. Los derechos y obligaciones del consignante son que entrega el bien y respeta el plazo, y los derechos y obligaciones del consignatario es que custodia las mercancías, cobra el precio pactado y liquida al consignante o devuelve el bien. Sus formas de extinción son venta del bien y pago del precio, vencimiento del plazo, mutuo acuerdo o muerte de las partes. A continuación hablaremos del contrato de transporte mercantil. Su fundamento legal lo encontraremos en los artículos del 576 al 604 del Código de Comercio. Su concepto es que este contrato es por el cual el porteador se obliga, a cambio de un flete o porte, a trasladar personas o mercancías de un punto a otro, ya sea por tierra, agua o aire, con un fin comercial. Su objeto real es que las mercancías o personas a trasladar y el precio del transporte. Su objeto jurídico es la obligación del resultado de trasladar la carga o pasajeros sanos y salvos a su destino. Su objeto material es la carga, contenedores, materias primas, equipajes y pasajeros. Su clasificación es típico, nominado, bilateral, oneroso, de resultados, principal y consensual. Sus elementos especiales o esenciales son el consentimiento, la especificación de las mercancías y el flete pactado. En la especificación de las mercancías, aquí se debe especificar si son mercancías, personas, ruta, destino, etc. Sus elementos de validez es la capacidad de las partes y la formalización obligatoria mediante la carta de porte. Las clases son de transporte terrestre, que puede ser por carretera o por vía férrea, puede ser marítimo, aéreo y multimodal. Sus tipos son transporte mercantil de carga general y transporte de pasajeros. Sus modalidades son de línea regular o flete discrecional o privado. Sus características son que debe de tener responsabilidad objetiva grabada del porteador por daños, pérdidas o retrasos salvo fuerza mayor. Los derechos y obligaciones del cargador es la entrega de la carga embalada y paga el porte. El porteador es el que efectúa aquí el viaje, cuida las mercancías y las entrega en el destino del consignatario. Y por último, sus formas de extinción. Las formas de extinción en este contrato puede ser por medio de la entrega de la carga en destino, la pérdida total por fuerza mayor o rescisión, pagando la mitad del flete. Ahora bien, hablaremos acerca del contrato de seguro. Este se fundamenta en la Ley sobre el Contrato de Seguro y en el artículo 75, fracción 16 del Código de Comercio. Su concepto es que es un contrato por el cual la empresa aseguradora se obliga, mediante el cobro de una prima, a resarcir un daño o pagar una suma de dinero
al verificarse el siniestro previsto. Su objeto real es el riesgo asegurable, la prima comercial y la suma asegurada o la indemnización. Su objeto jurídico. Este es la transferencia del riesgo de un particular de una empresa aseguradora autorizada. Su objeto material es la póliza del seguro, el patrimonio, la vida, la salud o los bienes muebles e inmuebles. La clasificación. Su clasificación es que es típico, nominado, bilateral, oneroso, aleatorio, de tracto sucesivo, de adhesión y de máxima buena fe. Sus elementos esenciales son el consentimiento, la existencia de interés asegurable y un riesgo incierto y asegurable. Sus elementos de validez son la capacidad especial y la formalidad escrita. Sus clases son seguro contra daños y seguro de personas. Sus tipos son seguros, estos ya puede que sean individuales, colectivos, de crédito y reaseguro. Sus características es que es de estricta buena fe. En materia de daños opera como contrato de indemnización. Los derechos y obligaciones del asegurado es que éste declara verazmente los hechos y paga la prima y mitiga el siniestro. Y los derechos y obligaciones de la aseguradora es que entrega la póliza y liquida la indemnización tras el siniestro. Por último, sus formas de extinción se pueden encontrar por el vencimiento del plazo, por falta de pago de la prima, la ocurrencia total del siniestro. Ahora veremos el contrato de franquicia. Su fundamento legal se encuentra prácticamente en toda la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. Su concepto es que es un contrato por el cual el franquiciante concede al franquiciatario el derecho a explotar un sistema comercial bajo marcas registradas, transitando el know-how y la asistencia técnica continua. Su objeto real, esta es la licencia de marca, el know-how y el sistema operativo y las regalías. También está su objeto jurídico, este tiene la licencia de propiedad industrial sumada a la transferencia tecnológica y asistencia operativa continua. En su objeto material encontraremos el establecimiento unificado, manuales confidenciales, insumos y marcas registradas. En su clasificación le encontraremos que es típico, es nominado, es bilateral, es oneroso, es de colaboración, es intuitu personae y es de tracto sucesivo. En sus elementos esenciales encontraremos el consentimiento, la licencia de marcas y la entrega previa de la circular de oferta de franquicia. Sus clases son franquicia industrial, de distribución, de servicios y máster en franquicia. Sus tipos son de formato de negocio completo y de distribución de producto. Sus modalidades es unitaria o de desarrollo de zona geográfica exclusiva. Sus características son que exige uniformidad operativa en la red, derecho de supervisión del franquiciante y deber de confidencialidad. Sus derechos y obligaciones del franquiciante es la licencia de la marca, licenciará la marca y dará manuales o asistencia. Y el franquiciatario operará bajo los estándares y pagará la cuota inicial y pues sus regalías. Sus formas de extinción son el vencimiento de término, la rescisión por violación de confidencialidad o por mutuo acuerdo.
A continuación hablaremos del contrato de prenda mercantil. Su fundamento legal lo encontraremos en los artículos del 334 al 380 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Su concepto es que es un contrato accesorio de garantía real por el cual el deudor o un tercero constituyen un gravamen sobre un bien mueble enajenable para asegurar el cumplimiento de una obligación mercantil y su pago preferente. Su objeto real es el bien mueble afectado y la obligación principal garantizada. Su objeto jurídico es la constitución de un derecho real de garantía que otorga preferencia y persecución. Su objeto material son los títulos de crédito, efectivo, mercancías, inventarios o maquinaria industrial. Su clasificación es típico, nominado, accesorio, de garantía, formal y de tracto sucesivo. Sus elementos esenciales son el consentimiento para gravar, existencia de obligación principal válida y la entrega. Sus elementos de validez es la capacidad para gravar bienes muebles y tiene que ser de forma escrita. Esto quiere decir que debe de existir una constancia por escrito para surtir los efectos. Sus clases son prenda con transmisión de posesión y prenda sin transmisión de posesión. Sus tipos son prendas sobre inventarios, títulos de crédito o depósitos en efectivo. Sus modalidades son prenda regular e irregular. La prenda regular quiere decir que se devuelve la misma cosa y la irregular que son bienes fungibles. Sus características es que tiene carácter accesorio, el cual da derecho de venta judicial o extrajudicial acelerada en caso de incumplimiento. También tenemos los derechos y obligaciones del acreedor. Este custodia el bien sin usarlo, salvo pacto, y lo devuelve a pagarse el crédito. Y los derechos y obligaciones del deudor es que éste entrega el bien y cumple su obligación principal. Tenemos también las formas de extinción. Sus formas de extinción es pago o extinción de la deuda principal, pérdida del bien o ejecución forzosa por incumplimiento. Ahora bien, tenemos el contrato de fianza mercantil. Su fundamento lo vamos a encontrar en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el artículo 75 del Código de Comercio. Su concepto es que es un contrato accesorio de garantía personal por el cual una institución de fianzas autorizadas se obliga a pagar ante el acreedor si el deudor principal no lo hace, cobrando una prima. El objeto real de este contrato es la obligación garantizada y la prima de fianza. Su objeto jurídico es la constitución de una garantía personal, profesional, accesoria para asegurar una prestación. Su objeto material es la póliza de fianza y las garantías de recuperación. Su clasificación es típico, nominado, accesorio, oneroso y formal. Sus elementos esenciales son consentimiento de la fianzadora y acreedor y la existencia de una obligación principal válida. Sus elementos de validez, estos son de forma escrita obligatoria y por entidad autorizada. Sus clases son fianzas de fidelidad, son judiciales, administrativas y de crédito. Sus tipos son fianza de cumplimiento, de anticipo y vicios ocultos. Sus características es que es onerosa y profesional, carece de los beneficios civiles de orden y ejecución. Los derechos y obligaciones de la afianzadora es pagar al acreedor si el fiado incumple. Y pues los derechos y obligaciones del acreedor es probar el incumplimiento y el fiado debe pagar la prima y contragarantizar.
Las formas de extinción de este contrato son la extinción de la obligación principal, la rescisión del contrato base o la caducidad del derecho de un reclamo. Y por último tenemos el contrato del fideicomiso. Su fundamento legal lo encontraremos en los artículos del 381 al 407 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos. Este contrato es un contrato solemne por el cual el fideicomente transmite la titularidad de bienes o derechos a una institución fiduciaria para crear un patrimonio autónomo destinado a fines lícitos en beneficio del fideicomiso. Su objeto real es el patrimonio fideicomitido y los fines perseguidos. También tenemos que su objeto jurídico es la constitución de un patrimonio separado e inembargable a efecto de un fin determinado. Su objeto material es el dinero, inmuebles, marcas, carteras de crédito o flujos de efectivo. También tenemos que su clasificación es típico, nominado, bilateral o plurilateral, oneroso, solemne, principal y de tracto sucesivo. Sus elementos esenciales son el consentimiento, la designación de fiduciaria autorizada, el patrimonio afecto y fin lícito determinado. También tenemos que los elementos de validez son por forma escrita. Esto debe estar nada más escritura pública para inmuebles e inscripción en el registro público de comercio. Sus clases son el fideicomiso de garantía, de administración, de inversión inmobiliaria y público. Los tipos que existen son fideicomisos testamentarios, mercantiles y bursátiles. También tenemos las modalidades, que puede ser revocable e irrevocable, con o sin comité técnico. Encontramos que sus características son que los bienes salen del patrimonio del fideicomente y es un patrimonio autónomo e inembargable por deudas externas. Los derechos y obligaciones del fideicomitente son que aporta bienes y fija las reglas. Los derechos y obligaciones de la fiduciaria es que administra estrictamente bajo los fines y del fideicomisario recibe los beneficios del fin. Las formas de extinción de este contrato son por cumplimiento del fin, por imposibilidad del cumplimiento, por revocación o vencimiento del plazo legal. Este tiene un vencimiento de 50 años. Bueno, con esto concluimos la revisión de cada uno de los contratos mercantiles. Como pudimos observar, cada una de estas figuras jurídicas responde a las exigencias de garantía, de agilidad que requiere actualmente el mercado. Debemos de comprender que el sustento técnico de sus 17 elementos no solo nos permite encuadrar correctamente cada operación comercial, sino que nos da la herramienta necesaria para redactar, negociar y defender estos actos en la praxis jurídica. Bueno, esto sería todo por mi parte y muchas gracias.